Mi nombre es Orlando Barrientos. Eh, Nací en Costa Rica, en un pueblo al noreste de la capital, San José. Provengo de una familia de tres hermanas, cuatro hermanos. Ya uno pues partió a la casa del padre. Y mis papás, Sergio Barrientos y Marilena Vega, oriundos también de Costa Rica, los dos. Es importante cuando uno recuerda todos esos momentos, cuando uno comparte en familia, esos momentos importantes que hacen la diferencia, que te marcan en el momento de la Navidad y el cumpleaños, donde la familia se reúne, a pesar de que mis papás trabajaron toda una vida. eh, Como lo dije, soy el menor de 7 hermanos y me crié a la sombra de mi hermana mayor, ¿no? Entonces, cuando en un momento determinado mis papás faltan, perdón, yo me voy a vivir con mi hermana y pues ahí inicia una travesía, una aventura. Esos momentos que te marcan tanto de felicidad como de tristeza, dolor. Sí, un momento que me marca a mí, mi familia, es esos momentos donde tuve un acierto con mi mamá. Digo acierto porque mi mamá trabajaba todos los días, llegaba tarde en la noche a la casa, al igual que mi papá, un hombre humilde, panadero toda su vida. Y mi mamá, tanto los dos trabajaban siempre, ¿no? Y en un momento determinado tuve un acierto, digo acierto, no desacierto, un acierto con mi mamá, y ella me daba, en ese momento fue lo que marcó mucho mi vida, cuando ella me decía: tú eres el menor de 7 hermanos, tú eres especial. Y esa palabra especial marcó mucho mi vida, a pesar de que viví después, a mis 18, 19, 20 años en adelante, pues viví una vida muy turbulenta. Y ese momento marca mi vida. No me sentía especial, me sentía más bien olvidado por mi familia, porque lo repito otra vez. Mis papás trabajaban toda una vida. Eh, Somos una familia humilde, puedo decir hasta el momento hasta campesina, porque vivíamos en unos momentos difíciles donde en Costa Rica se vivía un tiempos de economía muy frágiles. Y hubo hambre, hubo necesidad de toda índole. Hablo necesidad de toda índole, tanto material, física, incluso hasta emocional, porque un muchacho no puede criar, no se puede criar a la sombra de la calle, ¿no? Y entonces no sentía esa palabra que mi mamá un día me dijo que era especial. No la hacía mía. Entonces llega un momento en que tengo que entender que esa palabra tiene que hacerse vida en mi vida. O sea, que no sentía verdaderamente, hasta ese momento de mi vida no sentía que era especial. Esa palabra que es antes y después de Cristo, yo creo que es algo que yo lo he hecho mío, la he hecho mía, perdón. Es ese antes de Cristo, un joven a los 17, 18, 19 años, pierde a su papá en menos de un año, y es ahí donde empieza esa turbulencia, ¿cómo podemos decir? Ese remolino de sentimientos, ese remolino de emociones que tú no puedes digerir. Un joven de 17 años se rebela contra Dios. Se revela contra Dios, y Dios no cabe en la vida de esa persona, que un día su mamá le decía que era especial. Y decía especial en qué momento. Y me llegué a hacer esa pregunta: ¿cómo yo voy a ser especial si ese Dios me ha quitado lo que yo más quiero, que son mis papás? A pesar de que, lo digo otra vez, no eran siempre presenciales, porque siempre estaban trabajando. Y el joven de 17 años, después de que ellos mueren, comienza su vida en la calle. Entonces son situaciones de que uno vive. Incluso yo sé que este video lo estarán viendo mis hermanas, porque hay cosas en las que ellos todavía no ignoran de mi persona. Incluso mi suegra, la mamá de mi esposa, ella me conoció ya cuando yo me había alejado un poco de la calle. Y ella también pues conocerá parte de mi vida que ella no ignora, que ignoraba también.
En el momento en que mi mamá muere mi papá, primero muere un 19 de septiembre, diosidencia de Dios, muere el día que estoy cumpliendo años. Entonces, mi papá muere el día de mi cumpleaños y mi mamá muere 11 meses después del Día de la Madre que se celebra en Costa Rica. Entonces, ese momento, yo entro en puedo decir una depresión tal vez, de saber de que el doctor nos dice que a mi mamá le quedan 3 meses y lo que dura son 15 días del cáncer agresivo que padeció. Entonces, mi hermano, un amigo y yo, pues nos íbamos toda la noche para el cementerio y compartíamos ahí siempre en la tumba de mi mamá. A tarde, la madrugada, en el cementerio pasaba ahí. Comencé a tomar cosas que no era tan usual en mí. Comencé a tomar mucho y andar en pandilla, andar en barra. Entonces todo eso, mis hermanas, y yo sé que lo van a ver, pues ellas no sabían de esto. En Costa Rica se le dice barra, ¿no? A un grupo de amigos, pero uno iba más allá. O sea, comencé a hacer cosas en el colegio, cosas que mis hermanas no saben. Cosas en el colegio, me expulsan del colegio. No soy grato en el colegio, me expulsan. Yo no puedo entrar al colegio de mi pueblo y por esa situación. Entonces, son las situaciones de las que un joven va creciendo sin una supervisión de un adulto, sin un estate quieto, como decimos en Costa Rica, sin un decir, eso está mal. Incluso una señora en una cafetería me decía, busque de Dios. Y yo le decía, pero ¿de qué Dios me está usted hablando? ¿De qué Dios me está usted a mí queriendo que lo conozca? Si ese Dios y lo que señalaba era la iglesia. Si ese Dios me quitó lo que yo más quería, ¿no? Entonces, son esas cosas de que a veces incluso mis hermanas conocen, ni mi familia, incluso de los amigos que yo sé también que verán este video, también ignoraban eso. En estos momentos de mi vida, ya a estas alturas de mi vida otoñal, entendí que el Señor fue el que tomó la iniciativa. Si me pusiera a narrar con detenimiento más el testimonio, el acercamiento al Señor, pues duraríamos no solamente unos minutos, sino que horas, porque han sido muchas situaciones en las que ha marcado mi vida en la presencia del Señor. Y ahora yo hago un examen de conciencia y yo sé que el Señor en cada momento de mi vida estuvo conmigo. Incluso, tengo que decirlo, un amigo con el que yo andaba, él usaba drogas. Y él un día, yo andando con él, me dijo, vamos a tal lugar, a un cierto lugar, a comprar que yo quería fumar. Y entonces yo nunca, gracias a Dios, pues nunca llegué a utilizar las drogas, pero con la gente que yo andaba así. Entonces ellos se iban a ese lugar. Yo recuerdo que a esas horas de la madrugada entramos ahí, un lugar muy peligroso, y entramos ahí y ahí hubo, la policía llegó a hacer unas redadas y fue un tiroteo y aquello. Y yo sé que a mí el Señor en ese momento estuvo conmigo. ¿Cómo salí yo de ese lugar en ese momento? Yo no lo sé. Yo sé que el Señor en ese momento me ayudó. Y han sido muchos episodios en mi vida de las que yo he tenido esa experiencia de que ahora, ya después de conocer, de ir gateando en este caminar, he entendido de que el Señor ha estado conmigo. Y cosas que he hecho que a veces uno solo no los hace, más si en pandilla o en barra uno lo comienza a hacer. Entonces, son situaciones de que han marcado mi vida, han marcado mi vida. Y gracias a Dios a eso, reconozco de que el Señor todos los días nos llama y pronuncia nuestro nombre. ¿Cómo? Yo se me pongo a pensar, Odalis, y es que solo el Señor en su misericordia me sacó de ahí. Incluso algo, ya después de casado, recuerdo que me topé a un amigo en el pueblo donde yo vivía y él me decía, Orlando, necesito 100 colones, si no te asalto. Y Seide se quedó viéndome y yo le dije a ella, déle la plata, porque si no nos asalta. Y sacó un punzón de esos para picar hielo y con eso, un amigo mío, ¿no? Y entonces son situaciones de que marcan mi vida. Llega el momento en que en la madurez que uno va adquiriendo, digo madurez,
en el sentido de que tú vas pensando qué vas a hacer con tu vida. ¿Qué vas a hacer con tu vida? ¿Qué vas a hacer tú personalmente? Porque todos mis hermanos están casados. Era el único que estaba viviendo con mi hermana. Y llega el momento en que el Señor va trazando ya un camino, a pesar de que Él ya tenía mi camino también estipulado, pero Él me va mostrando a través de su misericordia qué es lo que tengo que hacer. ¿Cómo? Conozco a mi esposa Seide en ese momento, y a través de su familia, de una familia catecúmena, una familia muy arraigada en el catolicismo, con valores, con muchas situaciones de vida alegres, ¿no? Entonces, el Señor ahí me va, sin yo, ¿cómo lo digo? Sin yo merecerlo, sin yo darme cuenta, el Señor me va mostrando una etapa de mi vida que yo nunca había estado, que es rezar el rosario, orar, compartir en familia. Compartir en familia quiere decir que se sentaban a desayunar a las 8 de la mañana, los sábados que me invitaban a desayunar, eran las 8 de la mañana, se sentaban a desayunar, rezaban los laudes, cosa que para mí era como si me estuvieran hablando en chino. Y eran las 11 de la mañana y todavía estaban en la mesa compartiendo. Entonces eso te va llamando la atención a algo diferente. Gracias, y yo hasta el sol de hoy, que cumplimos hace unos días 24 años, le doy gracias a Dios porque ese momento de mostrarme otra cara de la moneda me muestra cuán grande es su misericordia. Y para mí hablar de la misericordia es hablar de todo porque a través de la misericordia yo entiendo de que Dios me ama, de que Dios quiere algo más de mí y de que Él quiere más de mí y Él necesita que yo siga caminando esa milla extra con Él. Entonces la sanación se va dando en el momento en que yo conozco a la familia de mi esposa y ellos me van mostrando cosas que yo desconocía, cómo ir a la misa, cómo saborear la misa, cómo vivir la misa, la Eucaristía catecúmena que es maravilloso, es bello. Yo creo que yo conocí al Señor a pesar de la comunidad catecúmena y desde ahí he entendido muchas cosas que hoy por hoy me han servido para crecer espiritualmente, personalmente y también en mi familia. Me siento pleno en todo aspecto, en el sentido de que yo le decía a Seide unos días atrás, yo le he pedido tanto al Señor, pero el Señor conmigo me tiene un stop. ¿Por qué? Porque yo no he recibido lo que le he pedido, pero tengo todo lo que Él me ha dado. Y hoy por hoy, todo lo que Él me ha dado para mí ha sido suficiente. Creo que Dios ha hecho tantas cosas en mi vida que hoy por hoy sería no mirar hacia atrás, sino ver todo lo que el Señor ha hecho en mi vida. Y al ministerio que el Señor me ha llamado primero a hacer todo esto, ¿no? ¿Quién iba a pensar que un campesino, como tú lo dices, un campesino, el Señor lo haya llamado a hacer esto? A hacer esto. Entonces, el Señor me ha llamado al servicio, me ha pedido humildad, que yo creo que eso todo servidor lo necesita. Humildad, sencillez, entrega, tantas cosas que nos pide el Señor. Yo creo que el ministerio a la cual el Señor nos ha llamado es a servirle a Él. A través de Radio Inmaculada, Inmaculada TV, que cada hermano que está hoy en sintonía con nosotros pueda entender de que a pesar de tantas cosas y donde quiera que estemos, el Señor nos llama. Nos llama a servirle. Y son 24 años de no verlos. No fui un buen hermano y desearía tenerlos cerca. Abrazarlos y decirles algo de que cuando estuve con ellos nunca se lo dije. Que los amo. Y que cuánto falta más. Me gustaría estar presente allá para
para decirles, y muchas veces les he pedido perdón, decirles que los amo, que cuando uno se aleja es cuando uno siente verdaderamente la necesidad de la familia, lo necesario que son la familia para uno y la falta que me hace. Espero un día poder abrazar y decirle cuánto les amo. Esa palabra que no cabía en mi vocabulario, verlos a la cara y decirles tantas cosas que hoy por hoy entiendo y que necesito decirles. Nunca pierdas la esperanza de saber de que esa oración que tú estás haciendo por tu familia, incluso esa oración que tú estás haciendo por ti mismo, pidiéndole ese auxilio al Señor, nunca te canses de buscarlo, nunca te canses de pedirle, de rogarle, nunca te canses de darle gracias. Hoy por hoy, en una sociedad frívola, superflua, vemos de que Dios sigue llamándonos y lo que nosotros hoy tenemos que hacer es simple, abrir el corazón. Y cuando le abrimos el corazón a Dios, cuando le abrimos el corazón a Él, Él hace maravillas, como dice la canción. Grandes maravillas hace el Señor en nosotros, hermano. Y sí se puede, sí se puede. Por eso les exhorto a que sigan sumergiéndose en el mar insondable de la misericordia de Dios. Y en Él vamos a encontrar todas las respuestas. Todas las respuestas. Si no crees, pregúntamelo a mí. Verdaderamente que sí se puede. Que Dios Todopoderoso, que nuestra Madre la Virgen María me los bendiga grandemente. Un abrazo en Cristo y Jesús.